Una esposa diferente, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Todos comentaron que ella era muy joven y muy pocos creyeron que ya hubiera cumplido 18 años. Como esperaban que Mirabel fuera la hija elegida por el marqués, había sido necesario revelarles a algunos el secreto de su compromiso. Emily había decidido que el día de su boda se presentaría lo mejor posible, ya que no ignoraba que llegaría un gran número de amistades del marqués desde Londres, para mirar con curiosidad a la novia y, sin duda, a criticarla. Fue una suerte que la condesa, inquieta ante la idea de tener que celebrar 3 bodas en tan corto tiempo, no se concentrara tanto en la de Emily como lo habría hecho en otras circunstancias. Cuando fueron a Londres, había llevado a su hija menor a las tiendas a las que ella siempre acudía. Eligió varios atuendos que le parecieron adecuados y agregó que le agradaría ver bocetos y telas al día siguiente. Emily aprovechó la oportunidad para sugerir a su madre que, como tenía tantas otras cosas que hacer en Londres y había recibido numerosas invitaciones de sus amistades, ella y Mirabel podrían regresar a las tiendas acompañadas solo de una doncella. Tanto la condesa como Mirabel se mostraron encantadas ante la idea. «Ya sabes cómo es mamá», dijo a Emily su hermana mayor. «Siempre piensa que sabe más que nosotras y, con franqueza, yo deseo complacer a Robert, que tiene ideas muy precisas acerca de lo que debo lucir». Emily no dijo nada, pero pensó que lo mismo se aplicaba al marqués, y no intentaba ser una novia convencional como con un aburrido vestido de satén blanco. Eso, por supuesto, era lo que su madre había elegido, y por eso Emily, al regresar a la tienda al día siguiente, dio una orden diferente, y eligió en cambio una suave gasa bordada con plata. Era hermosa y muy cara, pero le favorecía, porque acentuaba las luces de su cabello y la claridad de su piel. Como nunca le habían permitido tener ropa propia, y nadie hasta ahora se había preocupado de su apariencia, solía permanecer despierta con frecuencia por las noches y diseñar su ropa en sueños. Pensaba que esos imaginarios vestidos la harían convertirse, de una insignificante y despreciada hermana menor, en una princesa, quien, por supuesto, capturaría el veridoso corazón del príncipe azul. Por lo general, se veía a sí misma en sus fantasías, con un traje de montar bellísimo, y montaba en un gran caballo negro, que aventajaría en carrera y saltos a todos los caballos de Inglaterra. A veces se veía llegar a un baile, después de todos los invitados, vestida con un traje cubierto de diamantes que resplandecían como estrellas, o en uno que se pareciera a la luz de la luna. Por eso había elegido aquella gasa para su vestido de novia, la cual, a distancia, daba la impresión de que ella había surgido de una cascada mágica. La modista de su madre tenía sentido artístico, así que comprendió bien lo que Emily deseaba, y además estaba muy impresionada al saber que la joven se convertiría en marquesa de Falcon. Accedió, por lo tanto, a mantener en secreto la elección de Emily, y le aseguró que su vestido sería muy diferente al de todas las novias que se habían casado desde que la reina Victoria ascendiera al trono. «Está preciosa, señorita», había exclamado al hacer la última prueba, y no cabía duda de la sinceridad de sus palabras. «Gracias, espero que tenga razón», respondió Emily, comprendiendo que deseaba ardientemente que el marqués la admirara. A la vez, no confiaba mucho en que se fijara siquiera en lo que ella lucía, tomando en cuenta que Lady Carstairs estaría presente. Él, sin embargo, se había tomado la molestia de enviar a la casa Wern una selección de diademas de diamantes, y explicó que era tradición que las novias Falcon usaran las joyas de la familia el día de su boda. Los condes le creyeron, pero Emily tuvo la sospecha de que el marqués suponía que nada de lo que ellos poseían era de gran valor. También estaba segura de que deseaba organizar las cosas por sí mismo, porque no confiaba en que los demás lo hicieran con tanta eficiencia. Después que fijaron el día de la boda, él había comentado al conde en tono casual, pero de una forma que hizo comprender a Emily que ya lo había pensado antes. «Creo, su señoría, que sería mucho más práctico que la recepción se llevara a cabo en Falcon, en vez de en su casa». El conde pareció sorprendido, y el marqués prosiguió: «Como sabe, tengo que levantar tiendas de lona en el campo para que mis inquilinos y empleados disfruten de la fiesta que esperan y, por supuesto, habrá luces artificiales por la noche». Hizo una pausa y agregó, con lentitud:
Me parece un tanto complicado que Emily y yo tengamos que salir apresurados de la recepción aquí, a fin de regresar a Falcon con tiempo suficiente para dirigir unas palabras y presentar a mi esposa. La forma como le explicó pareció tan razonable que el conde había accedido sin reparos. Al conde le agradó la idea, pensando que así se ahorraría muchos gastos, ya que debía tomar en cuenta las posteriores recepciones para Mirabel y Deirdre. Por lo tanto, se acordó que Emily y el marqués se casarían en la pequeña iglesia donde la bautizaron a ella y donde se encontraban sepultados todos sus antepasados. De ahí se dirigirían directamente a Falcon, donde tendría lugar la recepción. Emily se enteró de que el marqués había ordenado que, en el punto donde recibirían a sus invitados, se colocara un fondo de orquídeas cultivadas en su invernadero. Los jardineros decorarían todo el salón de baile de una forma espectacular que su padre jamás habría podido emular. De hecho, cuando Mirabel y Deirdre dedicaron el día anterior a la boda a decorar la pequeña iglesia, estaban seguras de que las azucenas y claveles parecerían muy modestas, de acuerdo con las ideas acerca de la decoración que tenía el marqués. Eso decidió aún más a Emily a no presentarse como una pequeña e insignificante Margarita del campo. Estaba segura de que Lady Carstairs sería como una exótica orquídea con quien jamás podría competir. Por lo tanto, había tenido que concentrar toda su imaginación en sí misma, algo que raras veces había hecho en el pasado. Era un tema sobre el cual Shang no podía aconsejarla y, no obstante, sentía que, en cierta forma, él la ayudaba, porque le había enseñado a buscar en el interior de sí misma lo que deseaba y las respuestas que requería. Cuando estaba a solas, practicaba la respiración profunda, que los monjes enseñaban a sus discípulos antes de considerarlos capaces de aprender karate. Casi enseguida aparecía una imagen en su mente, y entonces le resultaba fácil ordenar lo que deseaba y saber que, sin importar lo que otros dijeran, ella haría lo que deseaba hacer. Su madre le había presentado, orgullosa, el encaje de Bruselas que llevaba 200 años en la familia Wern. Emily comprendió que le sentaría muy bien a Mirabel, pero era demasiado pesado para ella y, debido al diseño plateado de su vestido de gasa, sería un error combinarlo con el del encaje. La modista le había preparado un velo de tul que no era blanco, sino del tono de la niebla matinal, y en él cosió pequeñas cuentas que brillaban con la luz y parecían gotas de rocío. De nuevo, Emily decidió desafiar la tradición y se opuso a que el vestido llevara cola. En cambio, sugirió que el largo tul se extendiera detrás de ella mientras caminaba por el pasillo de la iglesia. La siguiente dificultad fueron las diademas. El marqués había enviado 3, cada una más grande que la otra y todas muy llamativas. «Son espléndidas, maravillosas», exclamó Mirabel. Se colocó una y dijo: «Prométeme que cuando me case me prestarás esta. Será la corona más impresionante que tenga la oportunidad de lucir». «Por supuesto, te la prestaré», respondió Emily. Pero a la vez comprendió que a ella no le quedaba bien. Miró desalentada a las otras 2, y mientras se preguntaba qué haría, su padre le dijo: «Me parece ridículo tener que gastar una fuerte suma de dinero que no tengo para hacerte un costoso regalo de bodas, teniendo en cuenta que tu futuro esposo es tan rico». «No debes mostrarte derrochador, papá. A la vez la gente considerará muy extraño que no te regale alguna pieza de joyería». «No hay necesidad», empezó a decir Emily. «Lo que pensé», continuó el conde como si no lo hubiera escuchado, «es que podría regalarte la guirnalda de flores que tu abuelo usaba cuando era una jovencita». Emily lanzó una exclamación ahogada, porque era algo que siempre había admirado y amado, pero se mantenía guardada en la caja de seguridad y nunca había visto que nadie la usara. La condesa tenía una diadema más impresionante, y era la que prefería, y el conde solía decir que la guirnalda era tan antigua que las piedras podrían estar flojas, y no deseaba arriesgarse a que se perdiera alguna. Cuando Emily limpió la guirnalda, había comprendido que era justo lo que necesitaba. Era un círculo de flores silvestres que había confeccionado uno de los grandes joyeros del siglo XVIII, y existía un retrato de su abuela, a los 12 años, en el que la lucía. «No podías haberme dado algo que me gustara más, papá. Gracias, muchas gracias», exclamó Emily. Al conde le sorprendió su entusiasmo y ordenó que se enviara la guirnalda a Falcon para unirla a los demás regalos que se habían recibido y que se exhibirían durante la recepción. Emily, sin embargo, había logrado sacarla de su estuche de terciopelo
antes que se la llevaran de la casa. Se la colocó en la cabeza sobre el velo, sin que nadie sospechara que no intentaba lucir en la iglesia una de las diademas de los Falcon. Otro problema fue su ramo de novia. Su madre insistió en que llevara uno de claveles y azucenas blancos que le harían los jardineros. Pero, mientras el marqués estaba en Londres, Emily había cabalgado hacia Falcon sin que nadie se diera cuenta. Hodgson se mostró encantado de verla. Pensaba que ya nos había olvidado, señorita. No dirá eso cuando me vea todos los días. Entonces tal vez se harten de mí. Esto será imposible, señorita, y hay unos caballos nuevos que deseo mostrarle, y estoy seguro de que le parecerán los mejores que hemos tenido. No lo creo. Emily acompañó a Hodgson a los establos y comentó con él cada una de las nuevas adquisiciones. Luego le indicó que tenía que ir a los jardines y partió en busca del jardinero en jefe. Lo conocía bien desde las pasadas visitas, y él supuso que había acudido a ver cómo progresaban las orquídeas con las que se decoraría el salón de baile. Florecerán en el momento justo, señorita, afirmó orgulloso. Que no se atrevan a fallar, sonrió Emily. Entonces agregó: necesito su consejo, es algo muy importante. El jardinero lo escuchó atento, y ella le explicó cuán diferente a todos era su vestido de novia, añadiendo que se arruinaría por completo el efecto si ella llevaba el tradicional ramo de azucenas y claveles. Lester era uno de los mejores jardineros del país, y el marqués lo había convencido para que dejara los jardines Kew y se dedicara a llenar sus invernaderos de flores exóticas. Comprendió lo que Emily deseaba y encontró una orquídea de extraña belleza. Sus pétalos, aunque blancos, tenían una apariencia casi translúcida y estaban salpicados de verde, por lo que semejaban un claro arroyo sobre el que brillaba la luz del sol. En cuanto la vio, Emily supo que era justo lo que deseaba y se dijo que, en cierta forma, la orquídea se parecía a sus ojos. «Tenemos suficientes, señorita, para un ramillete», dijo Lester, «y será una sorpresa para su señoría, porque es el primer año que florecen». Emily contuvo el aliento. «No debe decirle que las utilizaré, por si me impide hacerlo». El jardinero había reído al escucharla. «Será un secreto entre nosotros, señorita, pero no creo que él se moleste. Y aunque así fuera, ya será demasiado tarde para impedírselo». «Eso pensé», contestó Emily. El ramillete había llegado a la casa Wern unos minutos antes que ella bajara. Había dejado bien en claro que debían enviarlo después que su madre saliera hacia la iglesia y ahora, sobre la mesa del vestíbulo, la esperaba junto al ramo que habían preparado los jardineros de la casa. Al tomar el ramo de orquídeas tuvo una idea. «Ponga el otro ramo en el carruaje», ordenó a uno de los sirvientes. El conde la escuchó. «¿Para qué quieres 2 ramos?», preguntó. «Me pareció un hermoso detalle, papá, dejar el ramo blanco en la tumba de la abuela, que está cerca de la entrada de la iglesia». El conde se mostró sorprendido. «¿Por qué quieres hacerlo?». «Hoy he pensado en ella, y en que todos la admiraban y, ¿cómo ves?, luzco la guirnalda de flores que le perteneció y que me regalaste». El conde se sorprendió todavía más, pero lo que más le inquietaba era llegar cuanto antes a la iglesia. «Está bien, vamos, no podemos quedarnos aquí a charlar, ya que sin duda Falcon se molestará si lo hacemos esperar». Emily parpadeó con aire travieso. Creo que sería una buena experiencia para él. Pero su padre ya no la escuchaba. Emily se salió con la suya, y mientras se dirigían al porche de la iglesia, su padre le entregó el ramo blanco y ella lo colocó en la tumba de su abuela. Al hacerlo, dijo una pequeña plegaria. «Lograste tanto éxito en la vida, abuela, que nadie podrá olvidarte. También creo que el abuelo te amó hasta que murió. Ayúdame a ser como tú». Los curiosos aldeanos le desearon buena suerte, murmurando entre ellos acerca de su apariencia, y Emily, tomando el brazo de su padre, caminó hacia el interior de la atestada iglesia, donde el marqués la esperaba. Mientras avanzaban a toda prisa hacia Falcon en un carruaje tirado por 4 magníficos caballos y arneses decorados con flores, Emily pensó que era la primera vez que estaba a solas con su marido. Pero aquel no era el momento de tener una conversación íntima con él. Como era un día cálido y soleado, llevaban la capota abierta, que también estaba decorada con flores. Durante todo el camino, que atravesaba las pequeñas aldeas de la propiedad del conde, y después aquellas del marqués, los aldeanos se reunieron para verlos pasar, y muchos niños les arrojaron ramilletes de flores o pétalos de rosas. Emily y el marqués se mantenían ocupados en saludar con la mano,
y él ordenó al conductor que redujera el paso, para que los aldeanos tuvieran oportunidad de verlos. Cuando ya cruzaban los impresionantes portones de Falcon, el marqués dijo a Emily, con voz que expresaba un profundo aburrimiento: «Ahora es cuando tendremos que soportar lo más pesado. La mayoría de mis amistades de Londres no se molestaron en ir a la iglesia, y mi secretario calcula que tendremos que estrechar cerca de 1 millar de manos. Sería mucho más sencillo si fuéramos chinos y solo nos inclináramos un poco», respondió Emily. «Ahora comprendo el deseo de ellos de que nadie los toque». Habló sin pensar, y le pareció que el marqués le dirigía una aguda mirada antes de decir: «Supongo que este es uno de los precios que hay que pagar al casarse, y no podemos quejarnos, ya que ello sucede solo una vez en la vida». «Ese sí que es un pensamiento consolador», contestó Emily. Lanzó una entusiasta exclamación al ver, delante de ellos, las 2 grandes tiendas de lona que se habían levantado en el campo. Estaban decoradas con flores y banderas que se mecían con el viento y destacaban airosas contra el fondo de piedra gris de la casa, donde, en el techo, ondeaba el estandarte del marqués. Los inquilinos y empleados de las 2 propiedades no se encontraban bajo las tiendas. Formaban una abigarrada multitud abajo de la escalinata, junto a la cual descenderían Emily y el marqués. Los vitorearon con alegría. Los hombres agitaban sus sombreros al aire y las mujeres sus pañuelos. Al llegar a lo alto de la escalinata, los novios se detuvieron para saludar con la mano. «Más tarde nos reuniremos con ellos», indicó el marqués, y todavía resonaban los vítores en sus oídos cuando entraron en el vestíbulo. Emily había visto aquel recinto con tanta frecuencia que ya no le impresionaban sus espléndidas proporciones. Exquisitas estatuas adornaban los nichos en los muros, y la escalinata de ébano y cristal subía, formando una profunda curva, hacia los salones principales del primer piso. Ellos se dirigieron hacia el salón de baile, para lo cual tuvieron que recorrer cierta distancia a través de los amplios corredores, adornados con mobiliario antiguo y pinturas muy valiosas. A Emily le habría sido imposible caminar toda esa distancia sobre la alfombra sin que alguien la ayudara con el vuelo. Se designó a un sirviente para hacerlo, y de ese modo pudo mantenerse al paso del marqués, que iba a su lado. Él no le ofreció el brazo, y ella comprendió cuánto le molestaba tener que enfrentarse a la multitud que los esperaba. Como ya el velo no le cubría el rostro, porque se lo habían levantado cuando firmara el registro matrimonial, Emily miró su imagen en los espejos que iban dejando atrás. Vio que el suave tul, a través del cual brillaban los diamantes de la guirnalda de su abuela, era lo más favorecedor que había usado nunca. A la vez, no pudo evitar decirse que el marqués habría preferido casarse con Mirabel, quien, en esta ocasión, como la acompañaba Robert, estaba más hermosa que nunca, al extremo de que, a los ojos de Emily, no la eclipsaba ni Lady Carstairs. Emily había supuesto que, como la mayoría de las amistades del marqués, Lady Carstairs iría directamente a Falcon, pero cuando recorrió el pasillo del brazo de su padre, la había visto en la tercera fila de la iglesia, y se dijo que sería casi imposible que nadie fuera más adorable. Vestida de azul, el color de sus ojos, con un sombrero cubierto de plumas del mismo color y gran profusión de turquesas y diamantes, los esperó a la salida de la iglesia. Ahora, mientras ella y el marqués tomaban sus lugares junto a los padres de Emily, y todos empezaban a acercarse para estrecharles la mano, vio que Lady Carstairs era de las primeras. Después de rozar apenas las manos de los condes con la punta de los dedos, tomó la del marqués con las 2 suyas, mientras decía con una voz suave, parecida al ronroneo de un gato: «Sabes que rezo, mi querido Alston, por tu felicidad». Levantó su mirada azul hacia él, y Emily pensó, sobresaltada, que se proponía besarlo. Entonces se retiró y con fingida sinceridad le dijo a Emily: «Encantada de conocerla, y como su esposo es un viejo y querido amigo mío, espero que también seamos amigas». Sus palabras parecían muy amables, pero Emily comprendió, por la percepción que le enseñara Chang, que la bella Lady Carstairs sería siempre su enemiga. Como las olas del mar, la gente se acercó interminablemente, les estrechó la mano, les deseó felicidad y se alejó. Por fin terminó el desfile y todos los invitados disfrutaron de la champaña y los bocadillos que los cocineros de Falcon cocinaran durante varios días. «Ahora, a cortar el pastel», exclamó el marqués, como si siguiera un horario estricto. Se dirigieron hacia el pastel de 4 pisos, decorado con las tradicionales campanas plateadas, herraduras y azares.
La única innovación era que, en lugar de 2 muñecos vestidos como los novios, una réplica de uno de los caballos del marqués lucía sus colores. Ya Emily sabía que se había planeado de ese modo, y al mirarlo comentó que podía ser más apropiado, y, por supuesto, deseo que este año ganes más carreras que el año anterior, si eso es posible. El marqués sonrió. Alguien les acercó una espada y juntos cortaron el pastel. Después, al fin, pudieron moverse entre los invitados. El marqués le indicó a su esposa: Emily, deseo presentarte a uno de mis más antiguos y mejores amigos, el mayor Charles Marriott. Emily miró al apuesto joven que le sonreía y se dijo que le agradaba. Encantado de conocerla, dijo él mientras el marqués se apartaba para hablar con otra persona. Debo felicitar a Alston por encontrar una novia tan original. Si se refiere a mi vestido, estoy segura de que la mayoría de la gente pensará en otros adjetivos para comentarlo. Y yo estoy seguro de que no lo harán. Parece una ninfa del río. Eso deseaba parecer. Pero no se trata tan solo de su vestido, sino de usted, que no es como yo esperaba. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.